Continuamos con el programa. Presentamos ahora a la profesora Natalia Citajlo. Ella es profesora asociada de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora adjunta del CONICET sobre hábitat, urbanismo y género en la Cátedra de Urbanismo, Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales del IPTU de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Arquitecta, especialista en estudio de las mujeres y de género, y doctora en Ciencias Sociales. Coordinadora del Espacio de Experimentación, Laboratorio de Género y Urbanismo. Directora PIC 04133 y PIP y coordinadora académica de la Diplomatura en Géneros, Ciudades y Territorios. La arquitecta disertará sobre urbanismo, arquitectura y género en Argentina, avances y desafíos. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, agradecer la invitación a sumarme a visitar la Universidad de Córdoba, con quienes hay varias colegas con las que venimos articulando, bueno, con Daniela también en otros ámbitos. Así que, bueno, gustosa de estar por aquí, compartiendo miradas, en todo caso, caminos desde distintos puntos. Y mientras voy poniendo para compartir, sí recuperar algo que ya salió en la primera presentación, ¿no? Este desafío de algún modo de remirarnos en función de los desafíos, ¿no?, que nos interpelan como comunidades académicas y de investigación, en la línea de ambas presentaciones que me precedieron, a partir también de remirarnos, ¿no?, como instituciones, como individuos, digamos, que trabajan en investigación, en docencia, en los ámbitos de la universidad pública, y también recuperar algunas cuestiones que han sido situadas respecto de recuperar el tema, los desafíos en torno a recuperar las miradas de investigadores, de investigadoras, también el tema de la investigación-acción, ¿no? Son algunas como para recuperar e intentar dialogar. Yo voy a traerles algunas instantáneas de algunos avances en investigación en relación a los temas que estamos trabajando, pero la idea es, a partir de allí, poder plantear algunas cuestiones que dialoguen con lo que ha sido presentado, ¿no? Bueno, en primer lugar, señalar que, bueno, ubicarme en la Universidad Nacional de Tucumán, soy investigadora, soy docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y en particular esa ubicación, digamos, allí en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, hace parte de una trayectoria, ¿no?, que va articulando estas dimensiones más disciplinares, pero que a la vez, a lo largo de este camino, nos articula también con otras personas, en otros espacios. Veía bien interesante este diálogo que planteaba, o este señalamiento respecto de la discusión, respecto de las estructuras institucionales, ¿no?, que colocaba Daniela en relación a la investigación y la docencia, por ejemplo, porque vengo, digamos, de mi práctica o posicionamiento como investigadora CONICET, pero que investiga en un ámbito de la universidad, ¿no? Y eso plantea como hay algunas cuestiones, o sea, otros dilemas y otras tensiones, pero que es interesante como planteo general de discusión, cómo repensar y repensarnos en esas estructuras, ¿no? Bueno, desde lo personal, entonces, en el espacio del observatorio, que es más disciplinar respecto del urbanismo, y que de un espacio preocupado por el seguimiento de las dinámicas socioterritoriales que se plantean en el espacio metropolitano de Tucumán, básicamente, pero que también, a partir de nuevas interpelaciones temáticas y de enfoques, va articulando estos temas de género, va articulando estos temas de paisaje y ambiente desde otras perspectivas, que recolocan otras preguntas, ¿no? Con otras preguntas sobre los mismos espacios, sobre los mismos temas, uno por ahí tiene otras respuestas, ¿no? Entonces, de algún modo estamos en ese desafío, que es algo de lo que voy a compartir. Respecto a la articulación de investigación, docencia y también vinculación tecnológica, venimos con algunos esfuerzos de desarrollos en relación a desarrollos tecnológicos que nos ha permitido colocar algunos, desde el mismo espacio, digamos, de cátedra de investigación, poner al uso público el aporte, digamos, respecto de nuestras investigaciones sobre el seguimiento de estas dinámicas socioterritoriales, por ejemplo, a partir de un visor de mapas que está disponible
desde la facultad, y es bastante útil también en esta articulación de las actividades de investigación y de docencia. De algún modo, desde la concepción, digamos, articulando tres dimensiones del urbanismo, pero que también comparte con la arquitectura en algún sentido, que hay una aproximación más fenomenológica o interpretativa o a partir de problemas, que hay una dimensión científica que aporta enfoques, teorías, métodos, y de algún modo hay un enfoque propositivo o prospectivo, ¿no?, que comparte la planificación y la arquitectura. Y desde ahí también articular, ¿no?, o trabajar desde enfoques, digamos, de plataformas colaborativas, en articulación no solo con la universidad, sino con otras universidades y otros espacios de investigación a nivel nacional, que voy a traer también aquí, desde plataformas colaborativas, y poniendo distintos énfasis, por un lado, en la generación de información sustantiva, que nos permita, esto recuperando lo que señalaban también al inicio, de la necesidad de generar información que fundamente nuestro accionar, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la información sobre los espacios en los cuales interactuamos, como también aquellos espacios de los que formamos parte, ¿no? El mirarnos también significa, bueno, interpelarnos respecto a la construcción de información de nuestra cotidianeidad o de nuestros espacios universitarios, también a la luz de las interpelaciones y transformaciones de las carreras de arquitectura, de los procesos de acreditación por los que pasan nuestras facultades y nuestras carreras. Otra de las dimensiones que trabajamos es la de sensibilización y la formación de recursos humanos, que, como decía, articula las actividades de investigación y de docencia, y por otra parte el tema de la participación en procesos de gestión pública, ¿no?, con otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Lo que quiero, una de las cosas que quiero traer aquí tiene que ver con un proyecto de investigación, con dos proyectos, el PIP y el PICT, que señalaron al inicio, que son proyectos que articulan, o sea, que se plantean desde una perspectiva federal, con otras colegas a nivel nacional, que compartimos con Inés Moacet, que de algún modo me trajo un poco hasta aquí en esta tarde, con Ana Falú, también otras colegas de Córdoba, como Laura Sarmiento, que están en CONICET, y otras colegas en Buenos Aires, en Mendoza y en La Plata. Y este proyecto, que son dos proyectos, se proponen estudiar y sistematizar los aportes e iniciativas que incorporan el género en ámbitos educativos y de investigación, vinculados a la teoría y la práctica de las disciplinas proyectuales. Entonces, este proyecto, que inició el año pasado, está en un proceso de empezar a acercarnos, de producir información, de producir algunos momentos de intercambio y de discusión, que nos permita tomar posturas críticas ante estos desafíos no disciplinares que ya se han constituido en este último tiempo como parte de la agenda pública, no solo agenda gubernamental, sino la agenda de discusión pública en Argentina. Entonces, cómo eso interpela las dimensiones disciplinares, y cómo eso nos pide, ¿no?, otras cuestiones respecto a la generación de argumentos e insumos transferibles a la arquitectura, al urbanismo y al diseño, y a sus campos de aplicación. Este proyecto, que tiene algunos objetivos que son de investigación, pero también objetivos disciplinares e institucionales, y objetivos de transferencia y de articulación, como les decía, se propone generar información sustantiva sobre iniciativas y prácticas que se estén desarrollando en facultades de arquitectura que incorporen esta perspectiva, también a la luz de otras prácticas y de experiencias iberoamericanas o latinoamericanas. La importancia también del desarrollo de una cartografía nacional, social nacional, y líneas de tiempo que nos permitan contextualizar estas transformaciones en las facultades. Y bueno, objetivos institucionales que tienen que ver con generar o propiciar algunas discusiones en los propios espacios universitarios de las facultades donde estamos, también en articulación con los colegios profesionales de arquitectura, camino en el que estamos, y estrategias de incorporación también, cuáles son esas estrategias que están desarrollándose o en las cuales podemos aportar, de la incorporación de género en las currículas o en los criterios de evaluación e institucionalización, sistematizar un poco también lo que viene sucediendo, agencia, CONICET, algunos de esos organismos ya están en procesos de incorporación de estos temas,
Y bueno, el seguimiento a partir de la participación en redes temáticas que contribuyan de algún modo al sostenimiento de esa línea de trabajo nacional. Entonces este proyecto tiene dimensiones que abordan el contexto institucional, en la línea de lo que planteaba Daniela, que abordan, o sea, cómo son también las formas esas de articulación y de producción entre actividades, pero a la vez también cuáles son esos dispositivos que se han ido transformando en las facultades de arquitectura respecto a estas nuevas demandas, ¿no? ¿Qué demandas impone, por ejemplo? Después tenía una diapositiva más adelante que colocaba algunas interpelaciones respecto de la ley Micaela, por ejemplo, y hay una serie de sucesos desde el 2018 a la fecha, e incluso que podríamos contextualizar en 2015, que de algún modo van traccionando algunas modificaciones, siempre relacionando con esta temática de género, que es la que traigo a la discusión, a nivel nacional, ¿no? Entonces que eso también viene traccionando a las facultades, y es nuestra intención indagar en cuáles son entonces esas interpelaciones que hay en las facultades. Ya después voy a ir avanzando un poco en eso. Las presento aquí a las dimensiones. La segunda es la de formación y la oferta académica, ¿no? Cómo se incorpora, bajo qué estructuras o mecanismos pedagógicos. En la investigación, por ejemplo, cómo esto ha ido modificándose, si pensamos incluso en los últimos 2 años, respecto, yo vengo trabajando, no sola por supuesto, siempre en el marco de articulaciones con otras colegas que vienen trabajando en estos temas ya desde el último cuarto del siglo XX, ¿no? Que de algún modo colocan en los 90 y en el 2000 estos temas de distintos puntos, pero por ejemplo, en este último tiempo, desde el 2018 a la fecha, la cantidad de producción, digamos, que incorporan estos temas va modificándose como muy dinámicamente, y eso es un poco lo que nos interesa también seguir, y estamos en ese proceso, ¿no? También la extensión, la transferencia y la vinculación que está pasando con esas demandas del medio y cómo se responde desde los espacios académicos y de información desde esta perspectiva o con esta perspectiva, y el tema del ejercicio profesional, cómo se articula con las demandas que se están desarrollando en el ejercicio profesional, y ahí voy a traer una experiencia que hemos desarrollado junto con una colectiva de profesionales de la arquitectura de Buenos Aires, con una encuesta nacional que ha colocado algunas luces sobre algunas cuestiones en relación a este tema. Respecto a lo primero, a la dimensión esa más académica, recuperar comparativamente respecto al tema de la composición, ¿no? Según género de docentes, de estudiantes y demás, digamos con números de los últimos años. En realidad eso estamos ajustándolo, pero es nuestra intención hacerlo también de un modo comparativo y a nivel nacional. Coloca que sigue habiendo una mayoría de docentes en las carreras de arquitectura de varones, ¿no? Aunque eso, como digo, se modifica, hay algunas tendencias que no se logran revertir del todo. Hay algunas cuestiones que estamos mirando respecto también de las áreas, ¿no? A las áreas específicas que empiezan a modificarse, pero que tienen algunas características, no solo respecto a los temas o a las áreas, sino también a los cargos. En la mayoría de las facultades de arquitectura que venimos relevando, hay una mayoría de docentes, por ejemplo, mujeres en los cargos más bajos, pero esto no ocurre en los cargos más altos. También en relación a los temas, como decía, suele ser mayoritaria en las áreas de ciencias básicas, tecnología, producción, o en las áreas de proyecto y planeamiento, también en la mayoría de las facultades, aunque hay algunas tendencias que empiezan a plantear algunas transformaciones, pero en el área de comunicación y forma o historia y teoría, en general hay una participación mayoritaria de mujeres. Esto es lo que situaba también respecto a las demandas y a la serie de hitos desde el punto de vista histórico que va traccionando. Podemos, solo situándonos del 2010 a la fecha, una serie de hitos que han ido de algún modo planteando algunas, como digo, tracciones en el ámbito universitario, que están aquí situadas ahí arriba, con la creación de algunos dispositivos de discusión de incorporación respecto a estos temas a nivel nacional, ¿no? Que son la red misma de la universitaria de género, que ha traccionado, por ejemplo, la adhesión a la ley Micaela del CIN en el año 2019, ¿no? Y la propia creación de una serie de instituciones, como la del Ministerio de Mujeres y Género a nivel de nación,
que no es menor, o lo propio que ha situado en términos de discusiones de esta temática o interpelaciones a nuestras carreras, como es la propia pandemia, ¿no? Y que nos ha de algún modo enfrentado a algunas discusiones que merece la pena recuperar. En otro de los abordajes, en la línea de lo que comentaba de las cartografías nacionales, es justamente recuperar cuáles son esas iniciativas, no solo en el campo entonces de la teoría o de las transformaciones en el campo del ámbito académico, sino en aquellas modificaciones en la práctica, a partir de la incorporación de la perspectiva de género, por ejemplo, en planes de ordenamiento territorial, o en prácticas específicas en gobiernos locales, que de algún modo van planteando cuáles son las temáticas que se van incorporando, o los emergentes que van surgiendo, y eso lo hemos empezado a abordar en distintas instancias colectivas de construcción. Esta cartografía que es latinoamericana, pero estamos focalizándonos en el ámbito nacional, ¿no? Y el objetivo es, de algún modo, identificar el carácter de estas iniciativas, que nos permita, de algún modo, plantear ese estado de la cuestión en la que nos encontramos respecto a este tema. Volviendo al ámbito académico, algunas cuestiones que vamos encontrando es que algunas de esas transformaciones, digamos, que se van produciendo en el campo académico, tiene que ver con la incorporación de este tema en investigación, en proyectos de investigación específicos, por ejemplo, en la formación y principalmente en la formación de posgrado, ¿no? Entonces hay una cantidad de ofertas que han surgido en este último tiempo de posgrado que incorporan esta perspectiva, también la generación de producción a partir de artículos, de manuales, y por otra parte esas modificaciones en términos de política institucional, ¿no? En el 53% de las iniciativas que hemos relevado se trata de programas o planes puestos en marcha en las facultades de arquitectura y de la mano de las universidades, por supuesto, que van incorporando estos temas. Esto no lo vamos construyendo, como digo, solas, siempre en articulación con algunas encuestas o con otros espacios. Por ejemplo, es la articulación que hemos ido desarrollando con esta colectiva profesional con talleres a nivel nacional, que de algún modo separa o busca recuperar en qué acciones o espacios participan docentes, investigadoras, profesionales, que buscan modificar las prácticas de inequidad en la profesión, entonces recuperar qué está pasando en el sector académico, en los colegios profesionales, o desde la participación de redes de formación, y cuáles son los desafíos que se colocan. Por otra parte, en otros ámbitos, por ejemplo, participamos en la red de cátedras de urbanismo, que ha tenido ya 2 espacios de discusión, uno ha sido el año pasado, y otro creo que fue por el año 2015-2016, y a partir de algunas encuestas nos ha permitido un poco mirar cuáles son esas temáticas emergentes y cómo se incorporan, ¿no? Con qué dispositivos, y cómo se sitúan desde la perspectiva de los y las docentes. Y respecto de las iniciativas que les comentaba, en sistematización respecto de las transformaciones en los ámbitos gubernamentales o locales, ¿no? ¿Cuáles son esos énfasis en por qué, a partir del desarrollo de qué temas se está trabajando esta perspectiva? Entonces, el tema de violencia y de los cuidados en este último tiempo hace parte de las principales cuestiones que están siendo abordadas, pero desde el campo, por ejemplo, de las iniciativas no gubernamentales, el acceso a la vivienda o las acciones en territorio, digamos, con participación mayoritaria de mujeres, está siendo parte de una práctica que se viene registrando en el último tiempo con mayor peso, ¿no? Y recuperando de algún modo estas dimensiones que ya traen otras colegas, como la propia Ana Falú, lo que estamos haciendo, a la vez de recuperar esas iniciativas, y de poder clasificarlas según áreas temáticas, o según cómo traccionan el quehacer, digamos, o las competencias profesionales de la arquitectura y del urbanismo, cuáles son esas dimensiones a las que atienden, ¿no? La dimensión material, o si se plantean estas transformaciones, muchas en la dimensión más institucional, que busca de algún modo articular o mejorar esa relaciones de poder, ¿no? Que se plantean en las instituciones, o desde una dimensión simbólica, que es otra de las dimensiones
cómo se construye a partir de instrumentos de construcción colaborativa, de cartografías. Esto ha habido mucho en el último tiempo, la construcción de cartografías colaborativas sobre cuidados, sobre territorios, sobre iniciativas colectivas, por ejemplo, que en la pandemia han atendido a la necesidad de los territorios. Todas esas son algunas de estas iniciativas que estamos en este proyecto recuperando y sistematizando. En el marco de esos objetivos segundos también hay algunas propuestas en las que participamos con otras colegas y que articulamos además con otros espacios universitarios de facultades, como la propia de la Facultad de Arquitectura de aquí, de la Universidad Nacional de Córdoba, y de la maestría. También la articulación con otros proyectos situados en la UBA, por ejemplo, que próximamente hay un congreso que coordina sobre todo la compañera Inés, pero que venimos trabajando junto a otras colegas, que es el Congreso GADU, que se va a realizar en la próxima semana, y que de algún modo articula esta discusión en relación a la discusión no solo conceptual, teórica, sino también metodológica, respecto a lo que implica ir incorporando esta perspectiva. Entonces siempre a partir de articulaciones y redes, estas son experiencias que hemos desarrollado discutiendo más esa dimensión de lo proyectual en un workshop en Arquisur el año pasado, junto a otras colegas, y que hemos compartido también con Daniela, y además de las otras colegas que veníamos trabajando en estos temas. Perdón. Y de algún modo recuperando estas tres dimensiones, y yo creo que sí, tengo tiempo todavía unos 10 minutitos más, traerles algunas instantáneas respecto de cómo también estamos abordando estas tres dimensiones, ¿no? De lo interpretativo, de lo fenomenológico, lo científico y lo propositivo, incorporando esta perspectiva desde la práctica que desarrollamos en ese espacio de investigación particular, ¿no? Ya que no solamente en aquel que nos articula con otras personas e instituciones, sino también en el propio espacio y que interpela el propio accionar como investigadoras y como docentes ahí en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Tucumán. Y que de algún modo coloca otras interpelaciones respecto al modo de producción de información y de investigación en sí, ¿no? O de algún modo alguna discusión respecto de aquellas perspectivas más validadas, ¿no? En el desarrollo de la investigación, que incorpora el tema de la subjetividad, que incorpora la perspectiva situada en el contexto de producción y de investigación, que sitúan importancia en los sujetos y en las personas que producen el conocimiento, y que además, a la vez que va incorporando, o que de algún modo incorpora en las agendas de investigación que habitualmente se desarrollaban sobre la ciudad, sobre lo urbano, por ejemplo, va recolocando otras agendas de investigación vinculadas a la experiencia vital, a la vida cotidiana, que son como nuevos temas o temas emergentes, ¿no? que vienen de algún modo de esas tracciones a lo habitualmente que reconocemos. Otra cuestión que va interpelando la construcción del conocimiento tiene que ver con las omisiones. Poder decir con números, o sin, digamos, con números es otra cosa, por supuesto, en general, suele seguir siendo más pregnante, ¿no? Como nuestras carreras en general, las de arquitectura, las de urbanismo, la construcción de referencias, la construcción de visibilidad ha sido históricamente masculina. Eso ya no podemos, digamos, como evitarle. Entonces, con ese estado de situación, en todo caso, ¿cuáles son esos desafíos que se plantean de diálogo, ¿no? En relación a cómo se construye y cómo se produce conocimiento? En ese sentido, en la encuesta de Arquitectas Argentinas hemos realizado una aproximación que busca poner en números algunos de estos temas, en particular mirando al colectivo de mujeres arquitectas, ¿no? Con la construcción de una cartografía nacional que, por ejemplo, permite señalar que a pesar de que, bueno, que hay un importante porcentaje, por ejemplo, de trabajo que realizan las profesionales de la arquitectura mujeres en términos remunerados, más del 45% de las encuestadas trabajan más de 40 horas semanales. Hay una cuestión que marca ahí una tensión, que es el tema de los cuidados, ¿no? Y el 68% de las arquitectas dedican tiempo de cuidado a otras personas, o el tema de la interrupción de las carreras,
¿no?, de la arquitectura. Por ejemplo, el 68% de las encuestadas no ha trabajado el total de tiempo laboral potencial de la profesión. Entonces, ese tipo de cuestiones van colocando como otras agendas cuando miramos algunas inequidades, ¿no?, en relación, desde una perspectiva de género, en particular de colectivo profesional. O como, por ejemplo, en ámbitos de decisión siguen siendo mayoritariamente ocupados por varones, ¿no? Un 60% de los espacios laborales siguen de algún modo manifestando esa tendencia. Entonces, de algún modo ponerlos en números nos permite como interpelar algunas cuestiones. Y traer así, a modo ya de instantáneas, algunas discusiones que estamos colocando, como yo decía, en la misma disciplina. Entonces, trabajando en relación a los dispositivos discursivos o conceptuales, teóricos, desde el punto de vista del urbanismo de la ciudad, qué significa estos modelos de ciudades inclusivas, en qué cuestiones o qué referencias son importantes de resituar o de recuperar, el tema de lo que plantea, por ejemplo, la mezcla de usos, pensando en nuestras ciudades, el tema de la diversidad o la vitalidad en las ciudades, el tema de los equipamientos y servicios, el tema de la movilidad y la movilidad cotidiana. O sea, es la revisión de algunos temas o agendas de investigación desde el urbanismo en particular, pero con otra mirada hace poner el ojo en otras agendas, ¿no? Por otra parte, recuperando las desigualdades no solo en términos entonces materiales o económicas, o espaciales, sino también las desigualdades de tiempo, ¿no?, que son las que colocaba hace rato cuando mencionaba la de la encuesta. Interpelar las agendas de, por ejemplo, así como el urbanismo racionalista sitúa estas funciones de habitar, trabajar y recrearse y circular, que siguen siendo las funciones a partir de las cuales nuestras ciudades se van produciendo, ¿no?, desde las distintas lógicas, la del mercado principalmente, en un contexto de financiarización de la vivienda de la ciudad, pero donde la pandemia nos ha interpelado respecto a qué pasa con las funciones de cuidar, o las funciones de abastecerse, ¿no?, en nuestras ciudades, y cómo eso, por lo menos, interpela la forma de construcción de las ciudades, tal como las veníamos pensando, y recoloca otras agendas como la proximidad, la interdependencia, las infraestructuras para la vida cotidiana, como temas de investigación también y de desarrollo, el tema de la representatividad, y pensar cómo eso también se evidencia en la construcción de espacios públicos, que son generalmente asociados a ideas masculinas. Si vemos la mayoría de nuestras ciudades, en el caso de Tucumán hemos hecho una investigación respecto al nombre de las calles, por ejemplo, y solo el 2% tiene nombre de mujer, eso es al año pasado, el anteaño, o sea que es una cuestión que sigue vigente, y cómo eso también interpela los dispositivos tecnológicos, los recursos metodológicos que tenemos para echar luz sobre estos temas. Entonces, además de la producción, y refiriéndome a la disciplina urbanismo, de las cartografías o del análisis de los procesos de expansión, considerando la totalidad de las ciudades, nos ha llevado a interpelarnos por esa escala más humana de las ciudades, con otro tipo de investigaciones y de recursos metodológicos que nos permitan acercarnos desde la investigación y desde la docencia a estas características de las ciudades y cómo son de algún modo interpeladas. El tema de la movilidad, ¿no? Hay una colega que está trabajando sobre este tema en Tucumán y está cerrando su tesis próximamente, ya la presentó, pero la está defendiendo, y que desarrolla para el caso de Tucumán qué pasa con la movilidad y la movilidad del cuidado, ¿no?, y cuáles son esas diferencias en esos mecanismos, ¿no?, y en esas formas de movilidad, y cuáles son en todo caso las demandas o los desafíos en este caso de la movilidad, del transporte público y de otros dispositivos en las ciudades para tender a ciudades más equitativas. Entonces, estas aproximaciones metodológicas, tomamos algunas que otras colegas también están desarrollando, y sobre ellas avanzamos, siempre en articulación con lo que sucede en el territorio. Y por otra parte, esta es una interpelación también en lo que significa el diseño de la vivienda, ¿no?, hacia el interior de la vivienda, y interpelar de algún modo cómo se produce una arquitectura que de algún modo también da cuenta de esas relaciones de poder. Y por otra parte, los dispositivos técnicos de intervención y de gestión,
mirar por dónde vienen las agendas de los gobiernos locales, como les decía. Entonces, así como miramos cuáles son esos instrumentos de intervención en las ciudades que permite una recuperación de lo invertido, digamos, por parte de los gobiernos locales y hace eficiente su gestión, cuáles son esas demandas en términos de incorporación de organizaciones locales, de organizaciones de mujeres, mecanismos de participación ciudadana, y que a la luz de las intervenciones, o de algún modo los programas, tanto a nivel nacional como a nivel local, que se están colocando, que colocan, como decía, algunas agendas que al menos nos demandan mirar y recuperar la discusión sobre estos temas, ¿no? Hay algunos instrumentos de licitación de obra pública que incorporan una perspectiva de género, entonces hay como demandas que se sitúan desde arriba, ¿no? Y por otra parte también desde las propias organizaciones que van movilizando y traccionando estos temas. Entonces, desafíos político-institucionales, esto es el tema de una investigación que hemos desarrollado sobre el tema de cuidados en el último año, y que ha intentado recuperar esa experiencia para el caso tucumano, colocando las demandas en términos de cuidado y las respuestas en términos de cuidados, y cuáles son en todo caso los desafíos de investigación en este tema, ¿no? Esto lo voy a pasar rapidito y ya terminando, así me acoto a los 40 minutos que tenía asignado, me quedan 3, simplemente para ir cerrando. De algún modo estas son instantáneas que lo que van mostrando es lo mismo, ¿no? La aproximación entonces metodológica a partir de ciertas cualidades, o rediscutir el espacio público, el espacio del urbano, a partir de otras preguntas, ¿no? Como qué pasa con los cuidados, dónde están ubicados, como es la pregunta en este mapa, las infraestructuras de cuidado en el caso metropolitano de Tucumán, y esas que están localizadas en el centro, pero cuando las demandas, por ejemplo, de cuidado están ubicadas justamente en la periferia. Entonces, esas cuestiones también las estamos interpelando y las estamos colocando como discusión en la práctica de enseñanza del taller de urbanismo y planificación desde la cátedra. Entonces, incorporamos esas preguntas tanto en el abordaje diagnóstico, ¿no? Desde la planificación territorial. Entonces, ¿qué significa mirar con esta agenda los procesos territoriales? ¿Qué preguntas nos hacemos? E insistiendo en la producción de información desagregada por género. Y también, ¿qué implica en términos de resolución formal, ¿no? De incorporación también del tejido urbano, teniendo en cuenta estas características o estas nuevas demandas. Así que estas son algunas de las cuestiones que hemos situado, que venimos situando en nuestras investigaciones o en nuestros trabajos de vinculación y de articulación interinstitucional, y eso no lo hacemos, como decía, solas, también articuladas. Recordar también el congreso, como digo, próximo del 28 de septiembre al 1 de octubre, que se va a estar desarrollando en Buenos Aires, e invitarles a que se sumen a algunas de estas discusiones. Esto sería todo lo que quería presentar, y agradezco la atención. Muchísimas gracias, profesora Natalia Ciplajo. Bien, si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer uso de estos escasos minutos para dilucidar o para ampliar alguna de los temas o los puntos expresados por la profesora. Buenas tardes, estoy con poca voz. A mí me gustaría sumar lo extenso de estas áreas de género, ¿no? Que involucra tantas dimensiones, y bueno, me parece muy bueno utilizar este espacio para poderlo contar, y poder desde el diseño industrial, de las arquitecturas, y desde la comunicación visual también, sumar investigaciones, discusiones con respecto a este tema. Me parece muy interesante.